acá, chicos, del turismo. Uf, ya habremos y hablado. desde todos los ángulos, ¿no? Cómo impacta a nivel nacional y cómo impacta a nivel internacional, ¿no? La otra vez hablábamos con los chiquilines de Israel, los uruguayos que se vacunaron, que hablaban del cartón verde este que les dan cuando se dan, bueno, cuando se dan ya la segunda dosis. Cartón, es un código QR. Bueno, una tarjeta verde o algo Sí, así. pasa así, sí, un sí, cartón. sí. Bueno, lo que pasa es que yo generacionalmente Sacaba el cartón. soy como Fablet. Sí, vos hablabas, la antivariólica, Claro, tos todo el convulsa. cartón, todo sacado, todo roto, el cartón, todo Sí. roto, todo. Bueno, no, pero sí, el código QR ese que les va a permitir moverse de otra manera en el país una vez que ya tengan la Tarjeta verde, la tarjeta verde bueno, le la tarjeta, dicen. bueno, Ahí era va. parecido, cartón, tarjeta. Y se hablaba también del pasaporte sanitario. Recordamos la otra vez cuando hablamos con Marcelo Risi, a quien saludamos, porque lo tenemos ahí vía Zoom, que es director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo. Marcelo, una vez conversamos con vos el año pasado, ya hace bastante, en el primer ciclo, y hablábamos de esa posibilidad, cuando la pandemia recién estaba pegando fuerte, de un pasaporte sanitario que sirviera de salvataje al rubro turístico internacional, ¿no? ¿Qué valoración haces hoy de ese pasaporte sanitario del que ya se está hablando mucho? En el Uruguay también, un pasaporte para viajar y para hacer otras cosas a nivel interno de los países, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y me da mucho gusto estar de nuevo conectado. Sí, pasó un año, ¿no? Un año no es nada y aparte en estas épocas pandémicas se pierde, ¿no? la noción de cómo transcurre el tiempo y estamos a 2 meses, ¿verdad? De que se cumpla ahora un mes, perdón, el primer aniversario de esta pandemia. Empezando por el pasaporte, ¿qué significa? El pasaporte significa una garantía, cierta seguridad, entre comillas, salvoconducto lo podrán llamar otros, en general. Es decir, como bien decías, trasciende al turismo. Y tiene que ser una de las vías que nosotros desde la Organización Mundial de Turismo impulsamos, abogamos, no solo justamente para el turismo, sino para la vida en general. Ahora bien, eso requiere de una coordinación internacional. Una y otra vez desde la Organización Mundial de Turismo repetimos que si algo ha demostrado la pandemia es que las decisiones, las vías unilaterales tienen un recorrido muy, muy limitado, tienen las patas muy cortas. Y esto ya requiere escalar a un nivel, evidentemente, internacional y de instituciones supranacionales. Estamos ahora en la fase inicial de las vacunaciones en muchos países del mundo, con los retos propios que tienen estos procesos. Es un elemento más, pero una vacuna por sí misma tampoco te abre, en este sentido, literalmente la frontera. Lo que se requiere sí es un pasaporte, es una manera reconocida, estandarizada a nivel internacional que permita de nuevo el libre flujo de las personas. Bueno, siento que esa será la herramienta incluso para recuperar el flujo turístico, ¿no? Si miramos las cifras del año pasado, un 74% de caída a nivel internacional. Es abrumadora la cifra, ¿no? Estamos hablando de 1.000 millones de viajeros menos el año anterior en todo el mundo. La vacunación que ya se está empezando en distintos países, muy avanzada en Israel, en otros también se va a buen ritmo. ¿Está recuperando el turismo? La otra vez miraba unas imágenes del turismo en Roma, por ejemplo, y bueno, el Vaticano, viste, con muy poquitas personas que en otras épocas realmente no se podían ni transitar por dentro del Vaticano, pero de algún modo hay una señal, se prende ahí una lucecita verde. Se está levantando un poquitito esa cifra. ¿Cómo arrancamos el año? ¿Tienen ya algún cálculo? Ojalá pudiéramos ver alguna suerte de semáforo, ¿verdad? Que alimente algo de esperanza. No, es muy pronto para verlo. Acabamos de cerrar las cifras que acaban de reflejar, son las que dimos a conocer hace menos de un mes aquí en la Organización Mundial de Turismo. En un mes aproximadamente tendremos ya una nueva medición de lo que son las restricciones de los viajes a nivel internacional. Es un cálculo, un estudio que venimos haciendo cada 2 meses desde que estalló la pandemia. De momento no, y nuestros expertos consultados creen que realmente algún repunte se empezará a ver a nivel mundial. Siempre estamos hablando de promedios internacionales, ¿verdad? A partir del tercer trimestre de este año, es decir, no antes de finales del verano en el hemisferio norte, es que puede haber algo así como una señal, ya no digo que semáforo verde, pero bueno,
verde amarillento de recuperación, pero que es propio de estos procesos si todo sigue cual lo planeado, es decir, que hay una vacunación más amplia, que tenemos efectivamente protocolos, estándares armonizados y reconocidos entre países a nivel internacional, y que se genere esa confianza del consumidor, de las instituciones y de las empresas. Mencionabas una caída del 74% del turismo internacional en el 2020 respecto al 19. El restante 26% no es que haya habido mucho turismo durante la pandemia. El promedio lo explica simplemente que el año arrancó en el hemisferio sur, ustedes lo saben, en Uruguay es la temporada alta, evidentemente, enero, febrero, y eso ayudó un poco a medio mitigar la caída que fue en el verano en Europa. Hubo un pequeño repunte, pero después llegó, no se sabe si la segunda, tercera ola o continuó la primera de la pandemia, que vemos que ahora en estas fechas en particular está de nuevo con índices muy preocupantes. Por lo tanto, seamos muy precavidos, veamos cómo se va desarrollando esta combinación de precaución y comportamiento cívico, vacunación, ojalá lo que es la inmunidad, ¿verdad? La inmunización de rebaño, y a ver cómo llegamos al segundo semestre del 21. Marcelo, hablas de pequeños repuntes que se están registrando, pero ¿qué dicen los pronósticos que abundan y los estudios por parte de la Organización Internacional del Turismo sobre cuándo se va a recuperar los niveles anteriores a la pandemia? ¿Qué estamos hablando? ¿2022? ¿2023? ¿Qué dicen los pronósticos? Nosotros no nos gusta hablar de pronósticos porque eso es realmente pretender que tenemos la bola de cristal, ¿no? ¿Qué más necesitamos ahora que realmente cierta certeza en una época que si algo es una constante es que no hay constantes y que vivimos sumidos en incertidumbre? Los expertos que nosotros consultamos, los que son parte de nuestro panel de expertos de la OMT, estiman que una recuperación puede tardar entre 2 años y medio a 4 años para llegar a las cifras del 19. Ahora bien, ojo, se trata de ver también no solo de crecer, sino de crecer mejor. Y muchos recordarán que ya con la crisis económico-financiera que azotó al mundo en el 2008-2009, se creía que iba a suponer un punto muerto a partir del cual se recapacitaría para ver, bueno, ¿cómo volvemos a crecer? ¿Cómo hacemos una economía, como se dice, más resiliente, ¿no? Más resistente a los golpes que van a volver? Para muchos no se produjo, ¿verdad?, esa introspección y ese cambio de visión. Ahora, en esta actual crisis, que es mucho más profunda, a nivel de turismo ciertamente es 10, 11, 12 veces más profunda que la económica de hace poco más de una década, sí tenemos que plantearnos eso, y desde la Organización Mundial de Turismo abogamos porque hay que repensar el turismo claramente en ese sentido. Es una oportunidad dentro del drama que supone a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel de salud, evidentemente, de vidas perdidas, y a nivel de empresas que justamente son las que generan el empleo. Repensarlo para crecer y volver a tomarnos lo de la sostenibilidad muy en serio. Y en ese repensar... El valor de la confianza a nivel de consumidor y comportamiento social, no como algo lejano, blando y esotérico, sino como una variable muy, muy concreta y fuerte de la ecuación de la vida. Eso es bien importante, sí. Y en ese repensar, ¿qué rol tiene el turismo interno, ¿no? Lo doméstico? ¿Se va a empezar por ese lado? ¿Los gobiernos deberían apuntar a fortalecer el turismo domiciliario? Eso siempre, doméstico, eso nunca se ha estado de espaldas a ello. Está claro que el turismo internacional entra en lo que es una ecuación de proyección de país, ¿verdad? Va de la mano de lo que es captar inversión extranjera directa, va de la mano de lo que es fomentar exportaciones de un país, ¿no? Es como un tripartito, por un lado. Por otro lado, si estamos hablando de que realmente, como decimos en la Organización Mundial de Turismo, la confianza es la nueva moneda de cambio, evidentemente yo como ciudadano voy a querer viajar hacia el entorno que me produce confianza inmediata. Si hasta hace poco un activo fundamental del turismo era lo desconocido, la sorpresa, ¿verdad?, lo no anticipable, en un contexto como en la pandemia, el consumidor, nosotros, vos y yo, queremos exactamente lo contrario. Yo no quiero ningún gramo de incertidumbre, quiero certeza total y lo anticipable. Y ahí volvemos a los códigos. Entonces, obviamente, voy a preferir viajar, ¿verdad?, no sé, a Piriápolis, a Artigas, a Punta del Este, más que igual aventurarme a ir a un país tercero, donde igual yo no conozco, no manejo bien los códigos, los idiomas, y no manejo esa seguridad. Entonces, por eso es lógica
la curva que estamos anticipando, que el primer turismo en recuperarse va a ser el turismo doméstico y regional, justamente por esos motivos. Claro. Y después más adelante están lo que algunos llaman el efecto champán. Es decir, hay tanta demanda acumulada y tanta necesidad de salir que puede haber una suerte de estallido, entre comillas, por una demanda retrasada que va a venir a compensar. Pero ahí reside, y vuelvo otra vez, la oportunidad de repensar el turismo. No crecer por crecer, sino crecer mejor para que esto dure más. ¿Efecto qué dijiste? Champán. Champagne, efecto champagne. Champán, Perfecto, champán. perfecto. O medio y medio. como Medio y quieran. medio. Bueno, lo que queda claro es que la pandemia ha cambiado, o ha sido una oportunidad para cambiar las tendencias, como decíamos, estabas hablando recién de tendencias, y bueno, que por el camino no hay que olvidarse que ha dejado más de 120 millones de empleos muertos, ¿no? Y de empresas que se fundieron. Y eso también es todo un desafío para los años venideros. Muchísimas gracias, Marcelo, por todos tus comentarios. Muchas gracias a ustedes y disponible para cuando necesiten. Claro Gracias. que sí.